como en la Edad de Piedra, construían refugios subterráneos para sobrevivir el invierno documental. Imagina un paisaje glacial. La nieve, impulsada por un viento que corta como cuchillos de sílex, se acumula en dunas interminables. No hay chimeneas humeantes, no hay estructuras visibles. Solo el blanco infinito bajo un cielo plomizo. Y, sin embargo, de lo que parece un simple montículo de tierra cubierto de nieve, surge una tenue columna de humo. Dentro de ese montículo, a varios metros bajo la superficie helada, arde un fuego. Alrededor, niños duermen envueltos en pieles gruesas. Un anciano remueve un cuenco de piedra tallada con un líquido caliente. Afuera, la temperatura es mortal. En el interior, el ambiente permite vivir sin tanta protección. Esta no es una escena de fantasía. Así sobrevivieron nuestros ancestros durante la última gran glaciación. Este es el increíble relato de cómo, en la Edad de Piedra, los seres humanos no solo enfrentaron el invierno, sino que lo domeñaron, utilizando la ingeniería más primitiva y brillante, la arquitectura de la Tierra misma. Y lo que vas a descubrir hoy cambiará por completo tu idea de lo primitivo. Quédate hasta el final, porque cada detalle de esta hazaña de supervivencia es una lección de ingenio humano. A lo largo de decenas de miles de años, desde las estepas de Europa hasta las tundras de Siberia y las llanuras de América, los grupos humanos del Paleolítico y Neolítico sobrevivieron a fríos que podían matar a un individuo expuesto en cuestión de minutos. No tenían metales, no tenían herramientas complejas, no tenían la ciencia escrita. Pero poseían algo más fundamental, un conocimiento íntimo y profundo de su entorno. Comprendieron que el mayor aliado contra el frío no estaba en la superficie, sino debajo de sus pies. La tierra, la roca madre, era un escudo y un almacén de calor. Así que no construyeron solo hacia arriba, excavaron hacia abajo, creando refugios que eran una fusión de arquitectura y geología. Y estos no eran simples agujeros cavados a la desesperada. Eran sistemas ingenieriles con control térmico, gestión del flujo de aire, refuerzo estructural y una eficiencia energética que haría sonrojar a muchas construcciones modernas. Los cazadores-recolectores del Paleolítico Superior en Europa Oriental aprovechaban las depresiones naturales y las recubrían con huesos de mamut. Las comunidades del Mesolítico en el norte de Europa perfeccionaron las chozas semisubterráneas con postes de madera. Los primeros agricultores del Neolítico en Oriente Próximo y Europa desarrollaron auténticas casas-pozo, conocidas como pit-houses. Cada cultura, en cada etapa de la Edad de Piedra, resolvió el mismo problema acuciante, como mantenerse con vida cuando el mundo exterior se convertía en un desierto helado. La física, sin embargo, es simple y eterna. El suelo y la roca tienen una alta inercia térmica. A 1 metro bajo la superficie, la Tierra mantiene una temperatura relativamente estable, alrededor de los 10 a 15 grados centígrados, incluso cuando arriba hay 20 grados bajo cero. El aire, en cambio, pierde calor al instante por el viento. Un fuego al aire libre o en una cabaña superficial puede calentar tus manos, pero el frío roba ese calor antes de que pueda impregnar el espacio. Pero si colocas ese mismo fuego dentro de una cavidad envuelta por tierra, el suelo mismo se convierte en una batería térmica. Absorbe el calor durante horas y lo libera de manera constante durante la noche. Esto se llama masa térmica, y es el mismo principio por el que una cueva es fresca en verano y templada en invierno. Los constructores de la Edad de Piedra lo sabían, no por ecuaciones, sino por observación aguda y por la transmisión oral del conocimiento. Sentían la calma térmica de un espacio excavado. La manera en que el aire se movía con lentitud en su interior. Como un fuego modesto, si las paredes eran lo suficientemente gruesas, podía calentar un espacio vital completo. Era un conocimiento empírico, tallado a fuego por la necesidad. En las gélidas estepas de lo que hoy es Ucrania y Rusia, hace unos 15.000 años, los cazadores del Paleolítico Superior enfrentaban inviernos brutales. Su solución fue monumental y a la vez efímera. Las chozas de huesos de mamut. Imagina la escena: tras una caza exitosa de un mastodonte, el recurso no era solo la carne y la grasa. El mayor trofeo de supervivencia era el esqueleto mismo. Grupos organizados, donde el conocimiento de ancianos y ancianas era crucial, seleccionaban una depresión natural o cavaban una somera. Luego, colocaban las enormes mandíbulas,
los colmillos curvos que podían medir metros, y los cráneos masivos para formar un anillo base estructural. Sobre este anillo de huesos, apilaban y entrelazaban más huesos largos, como costillas y fémures, creando una cúpula o una estructura en forma de tienda. Este armazón óseo, increíblemente resistente, se recubría después con pieles de animal, posiblemente varias capas, y se sellaba con tierra, turba y nieve compactada. El resultado era una bóveda que se integraba perfectamente en el paisaje, una colina baja que el viento de la estepa barría sin derribar. El punto crítico, una vez más, era la gestión del fuego y el aire. El hogar se situaba en el centro. ¿El humo, hacia dónde iba? Muchas de estas estructuras muestran evidencias de que la cubierta de pieles podía tener una abertura ajustable en la cúspide. El calor del fuego creaba una corriente de convección que arrastraba el humo hacia arriba y fuera. Pero, ¿y el oxígeno? La entrada, a menudo un túnel bajo hecho con huesos y cubierto con una piel, se orientaba de manera que el viento predominante no entrara de lleno, sino que el aire frío, más denso, se deslizara por el suelo del túnel hacia el interior, siendo succionado hacia el fuego. El sistema, nuevamente, se autorregulaba. Un fuego más intenso creaba un tiro más fuerte, extrayendo más aire fresco. No había tecnología compleja, solo la aplicación magistral de principios naturales. Y si este dato te está pareciendo alucinante, espera a lo que viene, porque esto es solo el principio de su ingeniería de supervivencia. Suscríbete al canal para no perderte la segunda parte de este documental, donde veremos cómo esta tecnología evolucionó hacia verdaderas casas subterráneas. Avanzamos en el tiempo. El clima se templa ligeramente, entramos en el Mesolítico y, sobre todo, en el Neolítico. Las comunidades se vuelven más sedentarias, especialmente con el advenimiento de la agricultura. Pero el invierno seguía siendo un enemigo formidable. La solución se sofistica, la casa-pozo o pet house. Ya no se trata solo de un refugio temporal de cazadores, sino de un hogar permanente para familias enteras, a veces durante generaciones. El proceso de construcción era un ritual comunitario, donde el conocimiento especializado se transmitía de padres a hijos y de madres a hijas. Se seleccionaba un terreno bien drenado, a menudo cerca de un río o una fuente de agua. Con azadas de piedra y paletas de hueso, se excavaba una fosa circular u ovalada de hasta 2 metros de profundidad y varios metros de diámetro. Este hoyo no era solo un sótano, era la base de las paredes. En el centro de la fosa, se plantaban postes maestros de troncos robustos, posiblemente de roble o pino, que sostendrían el techo. Alrededor del perímetro, se hincaban postes más delgados que, entrelazados con varas flexibles de sauce o avellano, creaban una pared tejida. Sobre este entramado se aplicaba una capa de barro mezclado con paja, un primer aislante. Pero la verdadera magia venía después, el techo. Con vigas secundarias que partían de los postes centrales hacia el borde de la fosa, se construía una cubierta cónica o a 2 aguas. Esta estructura se cubría con capas de material vegetal, ramas, paja, helechos y luego se sellaba con una espesa capa de tierra, turba y césped cortado en bloques. Desde el exterior, la construcción desaparecía. Era una colina más en el paisaje, con hierba creciendo en su techo. La casa se mimetizaba, ofreciendo un perfil bajo contra el viento y un aislamiento extraordinario. La entrada ya no era solo un agujero. En diseños más avanzados del Neolítico, se construía un túnel de acceso o un vestíbulo descendente. Este pasillo, que a veces daba un giro para romper el viento directo, tenía una doble función crucial. Era una esclusa térmica y el pulmón de la ventilación. El aire frío entraba por este túnel, se precalentaba ligeramente al contacto con las paredes de tierra y fluía lentamente hacia el hogar central. El fuego, al consumir el oxígeno, calentaba el aire, que ascendía y salía por una claraboya en el techo, justo sobre el hogar. Esta abertura, que podía ser tapada con una losa de piedra o una piel tensada, era el regulador maestro. Abierta, permitía la salida del humo y creaba el tiro. Cerrada parcialmente, retenía el calor durante la noche. Era un sistema de climatización pasiva de una elegancia asombrosa. Dentro de estos refugios subterráneos, la vida no era solo un acto de resistencia, sino de cultura y simbolismo.
la organización del espacio reflejaba una cosmovisión. El hogar central no era solo una fuente de calor, era el corazón ritual y social del grupo. A su alrededor se distribuían las zonas para dormir, elevadas sobre plataformas de madera y pieles para aislarse del suelo frío, y áreas de trabajo para tallar sílex, trabajar el cuero o moler grano en el Neolítico. En muchas culturas del Neolítico, los postes centrales no eran meros soportes, representaban árboles cósmicos, ejes que conectaban el mundo subterráneo del hogar con el mundo exterior y celestial. El acto mismo de excavar la casa-pozo tenía un profundo significado. Era un regreso simbólico al vientre de la Tierra Madre, un lugar de protección y renacimiento. Las mujeres, como transmisoras clave del conocimiento práctico y espiritual, jugaban un papel central. Sabían qué tipo de madera era más resistente a la putrefacción al contacto con la tierra, qué espesor de barro garantizaba el mejor sellado, en qué orientación construir el túnel de entrada para maximizar la luz del sol débil invernal y minimizar los vientos dominantes. Este conocimiento, acumulado durante milenios de prueba y error, era el verdadero patrimonio que permitía la supervivencia del grupo. No se trataba de un manual de instrucciones, sino de canciones, historias y demostraciones prácticas que las abuelas enseñaban a las nietas durante la construcción y el mantenimiento del hogar. Si hasta aquí te ha fascinado descubrir cómo vivían, espera a conocer el detalle más increíble de todos, cómo almacenaban comida bajo tierra para sobrevivir meses sin casa fresca. Comparte este video con alguien que crea que nuestros antepasados eran simples, porque lo que viene les hará cambiar de opinión. Pero la ingeniería térmica no se detenía en las paredes. El mayor desafío, a menudo subestimado, era la gestión de la humedad y la calidad del aire. Un espacio sellado con muchas personas y un fuego constante podía convertirse en una trampa de humo tóxico o en un pozo de condensación. Los constructores de la Edad de Piedra desarrollaron soluciones ingeniosas. Además de la claraboya central, en algunas casas pozo del Neolítico más avanzado se han encontrado evidencias de pequeños conductos de ventilación auxiliares. Estos podían ser simples tubos huecos de madera o caña, o túneles muy estrechos excavados en la pared de la fosa, que llegaban a la superficie. Su función era permitir un lento recambio de aire sin provocar una corriente fría directa. A menudo, la entrada del túnel principal se situaba a un nivel ligeramente superior al piso de la vivienda. Esto creaba un bolsillo de aire frío en la parte más baja de la entrada, mientras que el aire a la altura de las personas ya estaba más templado. Otro elemento genial era el deflector. Una pared baja de piedras o un biombo de pieles tensadas entre la entrada y el hogar central. Esta barrera no bloqueaba el flujo de aire, sino que lo redirigía. Impedía que las corrientes frías que entraban por el túnel golpearan directamente a las personas sentadas alrededor del fuego, desviando el aire hacia los lados del recinto, donde se precalentaba antes de llegar al centro. Era un detalle simple pero vital para el confort y la salud. Además, la tierra apisonada del suelo y las paredes actuaba como un regulador natural de humedad, absorbiendo el exceso de la respiración y la cocina y liberándolo lentamente, manteniendo un ambiente más sano que una tienda de pieles sobre el suelo. Este nivel de refinamiento en el control ambiental, logrado con piedra, hueso, madera y tierra, es un testimonio de una inteligencia aplicada al servicio de la vida que no tiene nada que envidiar a soluciones modernas. Y hablemos del combustible, porque un refugio cálido es inútil si no puedes mantener el fuego encendido durante meses. La eficiencia era la clave. La masa térmica de las paredes de tierra significaba que, una vez calentadas, el fuego podía reducirse a brasas durante la noche y el espacio mantenía una temperatura habitable. No necesitaban troncos enormes ardiendo sin control. Utilizaban combustibles de lenta combustión, huesos de animales, que arden largo y con un calor intenso. Turba seca, uno de los primeros combustibles fósiles usados por el hombre, madera densa y seca de árboles caídos, e incluso estiércol de herbívoro secado. La gestión del combustible era una ciencia en sí misma. Implicaba expediciones de recolección en otoño para acumular reservas estratégicas, que se almacenaban en seco en nichos laterales dentro de la propia casa pozo o en cavidades cercanas. Cada cultura de la Edad de Piedra, en su entorno específico, descubrió el recurso calorífico óptimo. En las estepas sin árboles, los huesos de mamut eran el carbón del Paleolítico. En las regiones turberas del norte de Europa, la turba era el oro negro del Mesolítico y Neolítico.
Esta previsión y conocimiento del entorno era lo que separaba la supervivencia de la extinción durante un invierno severo. Y ahora, el momento de la verdad. ¿Cómo sabemos todo esto con tanto detalle si no quedan manuales de construcción del Paleolítico? La arqueología experimental ha sido clave. Antropólogos y entusiastas han reconstruido estas casas-pozo usando solo herramientas y materiales de la Edad de Piedra, y han vivido en ellas durante inviernos reales. Los datos son reveladores. Con un fuego modesto, la temperatura interior se mantiene consistentemente entre 15 y 20 grados centígrados, mientras fuera hay varios grados bajo cero. La diferencia es abismal. Es la prueba física de que estas técnicas no son teorías, sino tecnologías probadas y validadas durante milenios. Si estás aprendiendo tanto como creo, déjamelo saber en los comentarios con un "eran unos genios", y suscríbete para más documentales como este. La adaptación fue global. No fue un invento de una sola cultura brillante que se expandió. Fue un descubrimiento independiente y recurrente, una solución lógica a un problema universal. Desde las yarangas semisubterráneas de los pueblos antiguos de Siberia, hasta los barabaras de los ancestros de los pueblos del noroeste del Pacífico, pasando por las estructuras de los Han en el Japón antiguo y los refugios de los primeros pobladores de los Andes, la lógica era la misma: aprovechar el aislamiento de la Tierra. La Tierra es más antigua que cualquier glaciación, más estable que cualquier tormenta, y ofrece su calor constante a cambio solo de esfuerzo y entendimiento. Los hombres y mujeres de la Edad de Piedra no conquistaron el invierno. No podían. En su lugar, colaboraron con él. Usaron la física a su favor, aliándose con el suelo y dominando el fuego, convirtiendo los elementos más hostiles en los pilares de su hogar. Entendieron que, a veces, para avanzar, hay que cavar. Para elevarse, hay que hundirse en la protección de lo primordial. Esta lección, escrita no en piedra sino con piedra y tierra, es quizás una de las más perdurables de nuestra historia. Llegamos al final de este viaje al subsuelo de la prehistoria. Imagina de nuevo esa escena final, con el deshielo primaveral. Después de meses de vivir en el cálido útero de la Tierra, la luz del sol comienza a ganarle la batalla al frío. La familia, o el clan, retira la pesada losa de la entrada y asciende por el túnel o la escalera de troncos. Emergen a un mundo renovado, parpadeando bajo una luz más brillante, con la ropa impregnada del olor a humo y tierra. El refugio subterráneo, ahora quizás húmedo, se deja atrás, o se repara para la próxima estación fría. Habían sobrevivido, otra vez. No por fuerza bruta, sino por ingenio, cooperación y un profundo diálogo con las leyes de la naturaleza. Su legado no son solo herramientas de piedra o pinturas rupestres. Su legado más profundo es el conocimiento de que la inteligencia humana, aplicada con observación y tenacidad, puede crear oasis de vida en los entornos más hostiles. Este es el verdadero lujo de la Edad de Piedra: el calor de un refugio seguro, la luz de un fuego controlado y la seguridad del conocimiento transmitido. Hoy, nosotros, en nuestras casas con calefacción central, somos los herederos directos de esa primera chispa de ingeniería térmica. La próxima vez que sientas el frío del invierno desde la comodidad de tu hogar, recuerda que hace 20.000 años, alguien, en una colina que era una casa, ya había resuelto el problema. Si este documental te ha hecho ver a nuestros ancestros con nuevos ojos, con más admiración y respeto, entonces ha cumplido su objetivo. Ayúdanos a que este conocimiento llegue a más gente. Dale un like a este video, compártelo en tus redes sociales y debate en los comentarios. ¿Qué técnica de supervivencia de la Edad de Piedra te parece más asombrosa? ¿Crees que hoy podríamos aplicar alguno de estos principios de arquitectura sustentable? Tu interacción es lo que nos permite seguir investigando y creando contenido de valor para ti. Suscríbete al canal automatizado y activa la campanita, porque en nuestro próximo documental nos adentraremos en otro misterio apasionante. Como los cazadores del Paleolítico realizaban viajes de caza de larguísima distancia sin mapas ni brújulas, guiados por algo más poderoso que la tecnología. Te esperamos ahí. Hasta la próxima, exploradores del pasado.